Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Padre, te doy gracias por la bendición que me das. Aleluya. Me siento tan honrado, Señor. Tan honrado de que usted me haya, Señor, llamado para servirte. Y hoy, Señor, una vez más, yo te suplico y te ruego que esa bendición venga sobre nosotros. Dame, Señor, lengua de discípulo, dame una lengua apropiada. Y cíñeme, Señor, con verdad. Señor, con justicia en mis lomos. Sabiendo, Señor, Padre, que tu mano sea derramada sobre nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, yo te suplico que esta noche llene nuestros corazones. Te necesitamos urgentemente, te necesitamos cada día en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma. Y te damos gloria a ti, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y toda la alabanza te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, quiero hablarte esta noche de este tema, las evidencias del Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo a un párrafo muy conocido, usted ya conoce, es el párrafo de Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Aquí hay un pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, van a hacer algo que hasta ahora no han hecho. ¿Qué es lo que no han hecho? Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Una de las cosas que el Señor habla en los evangelios, cuando habla acerca de los discípulos y habla acerca de los profetas, le dice, hace un comentario y dice, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos, no habían sido llenos, no habían sido investidos. Si bien es cierto, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, ellos no se habían llenado del Espíritu Santo, no habían sido llenos de esa manifestación. Si hubiesen sido llenos del Espíritu Santo, si ellos hubiesen estado llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, ninguno hubiese huido. Ninguno hubiese huido cuando Jesús fue tomado preso. Si hubiesen estado llenos del Espíritu Santo, Judas no hubiese traicionado al Señor. No lo hubiese hecho. ¿Ok? Si hubiesen estado llenos del Espíritu Santo, Pedro no lo hubiese negado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vendría para que ellos fuesen llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo y ser testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que quizás nos hacemos hoy es, nosotros, siglo XXI, 2000 años después, ¿somos llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo vendría sobre nosotros para ser testigos, ¿qué es lo que es testigos? La palabra testigos aquí es la palabra martus. La palabra martus, de ahí viene la palabra mártires.
Veía hoy en la mañana cómo murieron la mayoría de los apóstoles, cómo dieron su vida, algunos crucificados, otros decapitados, otros asaeteados, otros descuartizados, otros los arrojaron desde un pináculo de cantidad, como cerca de 30 metros, y ahí se desplomaron a tierra y ni siquiera ahí murieron, tuvieron que ir y matarlos, ¿verdad? Volver a traspasarlo con espadas, hervidos en aceite. Mire, una cantidad de formas de muerte. Y yo decía, Señor, ¿nosotros estamos dispuestos a eso? Hemos llegado a ese nivel de estar dispuestos a dar nuestra vida cuando a muchos les da vergüenza decir que son cristianos. Cuando a muchos se avergüenzan de decir, tú eres evangélico. Tú eres de los que andan por la calle, tú eres de los que hablan de Jesús, tú eres de los que van a la iglesia el domingo o en la reunión, tú eres de los que da el diezmo, ¿de eso eres tú? Y algunos se confrontan y se avergüenzan. Y dicen, no, bueno, sí, la verdad es que yo soy cristiano. Como si ser cristiano fuese más cool, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Soy cristiano es como ponerme a un nivel quizás más humanizado, no tan fanático. Pero la palabra del Señor dice que para resistir lo que vendría, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Amigo mío, hermana, amigo, hermanos, quiero decirles que hemos llegado a tiempos peores que los que vivió Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Bartolomé, Mateo, Lucas, Pablo, Esteban. Son peores. Vivimos en tiempos donde el hombre se exalta a sí mismo. Vivimos en tiempos donde el hombre está alabándose, adorándose a sí mismo, donde están sacando a Dios sistemáticamente de sus vidas, y el hombre más que nunca hoy rechaza todo lo que se levante y se diga como Dios, y ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el que se opone a todo lo que es y forma o tiene alguna característica de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Y ese es el que le está abriendo camino para que cuando se presente, se manifieste, no sea de una manera tan abrupta, no sea rechazado, sino que sea aceptado. Tenemos una agenda a nivel global que se llama Agenda 2030, que lo que hace es sacar sistemáticamente a Dios de la vida de los gobiernos, de la vida de la gente. Y hoy necesitamos nosotros entender que para resistir en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esteban no tenía más de 15 años cuando dio su vida y cuando se determinó a servir a Dios. Y a decir, yo no voy a callarme. Y empezó, hermano, a declararle y a decirle a los judíos, a los fariseos, a los que estaban ahí, ustedes asesinaron, ustedes hicieron esto. Y les empezó a hablar las escrituras, y lleno del Espíritu Santo, porque por eso había sido elegido, porque era lleno del Espíritu Santo, los confrontó. La palabra de Dios, la palabra de Cristo no gusta de buenas a primeras. Y el Señor Jesús nos lo dejó ver cuando dice, por mi causa os van a perseguir. Por mi causa los van a entregar a los alguaciles. Por mi causa los van a meter en la cárcel. Mi pregunta, otra vez les vuelvo a hacer, mi pregunta es, ¿eres lleno del Espíritu Santo para dar testimonio, para ser testigo, para decir yo, no importa lo que venga sobre mi vida, el Señor está conmigo? Escúchame esto. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, en este tiempo no vas a soportar lo que viene. Ni usted ni yo. El Espíritu Santo está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Está desde el principio, está desde que dice en Génesis 1, 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la faz del abismo. El Espíritu Santo ha estado siempre, nunca ha dejado de estar.
No significa que cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, significa que ahí recién vino el Espíritu de Dios a tocar la vida de los hombres. No, no, no. Siempre ha estado el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Isaías. Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y mire, y podían derrotar al que se le parara por delante. Y el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y empezó a profetizar. Y el Espíritu del Señor vino sobre David y mató a Goliat. El Espíritu del Señor siempre ha estado. El asunto es que si yo soy lleno del Espíritu Santo, y es ahí el tema, y es ahí el qué del problema, y el asunto que te quiero hablar esta noche. Hechos capítulo 2, verso 4. Quiero hablar de las evidencias de un hombre que es lleno del Espíritu Santo, de una mujer que es llena del Espíritu Santo. Cuando ellos van y el Señor les dice, vayan, ¿verdad?, a Jerusalén y allí esperen la venida. Esperen ser llenos del Espíritu Santo. No salgan antes de ser llenos. Escúcheme esto, amigo, amiga, no salgas antes de ser lleno del Espíritu Santo. Tus hijos ¿van a poder soportar una prueba? ¿Está tu esposo dispuesto a soportar una prueba? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que tomar decisiones de nuestra vida y escoger a quién servir? Ay, pastor, no se ponga extremista. No me pongo extremista. Es lo que pasa hoy. Hay familias en otras naciones que quizás no son las nuestras, pero hay familias en otras naciones donde el padre o la madre o los hijos tienen que escoger si quieren vivir en el amparo de la familia o van a ser entregados a las policías, o van a ser entregados para ser apedrados o ser puestos en cárceles solamente por profesar a Cristo como su Señor y Salvador. Para decir eso, yo creo en Cristo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que hemos dejado de lado es que nos hemos acostumbrado a decir cosas y estamos acostumbrados a hablar cosas. Sí, yo creo en Dios. Ay, Señor Jesús. Ay, Señor, ay, Cristo. Pero ¿sabe qué? A la hora de dar testimonio delante de los demás, la gente se calla. La mayoría de los cristianos no predica el Evangelio. Y ese es un problema, hermano amado, porque en medio de la adversidad, en medio de la persecución, la iglesia del principio predicaba el Evangelio. Hechos capítulo 2, verso 4. Jesús ha muerto hace 50 días. Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido, había estado 40 días en la tierra mostrándose y mostrando su resurrección, y otros santos que se levantaron con él. Se levantó de la tumba, primicia de los que durmieron. 40 días se apareció a María, se apareció a los discípulos, se apareció a 500, se apareció, hermano, a los que él quiso manifestarse. Y le dijo, ahora, en los próximos 10 días, vayan a Jerusalén y esperen ahí. Ellos se van a Jerusalén, se van en un lugar, en un aposento. Y en ese lugar empiezan a orar y a buscar el rostro del Señor, y de pronto viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena. 50 días, Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. A ver si podemos poner la imagen. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, según, ¿verdad? Y empezaron a hablar, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. No sé si podemos poner la imagen. Ahí, gracias. ¿Qué he querido subrayar aquí? Una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, una evidencia
es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esto tiene dos visiones. La primera es que empezaron a hablar lenguas, un lenguaje para edificar su propio espíritu. La palabra del Señor dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo quería hacer, lo que Cristo nos dejó, es decir, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y la evidencia física, visual, auditiva, perdón, es que van a hablar en otras lenguas. ¿Eso qué va a significar? Se van a edificar a sí mismos. Necesitan ser edificados. Número 2, los que los oían y les entendían. Y estaban partos, medos, elamitas, griegos, romanos, judíos, estaban los de España. Mire, estaban de todas las naciones en esa fiesta, en Pentecostés. ¿Y qué es lo que hace? Las lenguas empezaron a hablar en los idiomas que ellos estaban escuchando. Y él decía, y los demás decían, ¿no son judíos estos? ¿No hablan hebreo? ¿Por qué hablan todos estos distintos idiomas? ¿De dónde sacaron? ¿A dónde lo aprendieron? El Espíritu les daba la habilidad. Escuche esto. Una de las cosas que el Espíritu Santo, una de las evidencias del Espíritu Santo en este tiempo para nosotros es que te dará la habilidad para hablar de la palabra de Dios. Te va a dar la habilidad. Vas a ser lleno del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y te dará habilidad. Alguien dice conmigo, yo necesito habilidad del Espíritu Santo. Vamos, dígalo conmigo, dígale, Señor, lléname de tu Espíritu para dar habilidad. Hazme hábil para expresarme. Hábil para expresarme. Recibe en este momento habilidad para expresarte. Hay gente que no es llena del Espíritu Santo y por lo tanto no tiene la habilidad para expresarse. ¿Por qué? Porque no es simplemente ser elocuente, no se trata de ser elocuente. Usted puede que no tenga toda la educación necesaria, pero el Espíritu Santo te va a dar la habilidad. Lo que decían la gente allí, pero estos son pescadores, estos son artesanos, este gente del vulgo, ¿cómo hablan de esa manera? Habilidad. Diga conmigo, habilidad. El Señor está hoy obrando en tu vida y lo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros es darnos habilidad para expresarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Evidencias del Espíritu Santo en la vida de un hombre y una mujer. Hay habilidad para expresarse. Hay habilidad para transmitir el mensaje de Cristo. Mire, el Espíritu Santo no es para que te llenes de fortuna. El Espíritu Santo no es para que usted diga, wow, qué tremenda unción de la que tiene este hombre. No, no, no. El Espíritu Santo es para que usted hable la palabra de Cristo. Hechos 4:31. Después que oraron, atento a esto, oración. El lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Evidencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre lleno, una mujer llena, hablan la palabra con valor. Es gente de oración. Es gente que ora. Es gente que hace que las cosas empiecen a temblar. Es gente que habla la palabra de Dios con valor. Ya no hay temor, ya no se andaban escondiendo, ya no estaban ahí escondiendo, buscando una casa en la cual esconderse para estar orando ahí tranquilamente. No, 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 ahora salían afuera. Pero Pedro, te pueden tomar detenido. Y los tomaron detenidos. Y los tomaron y los metieron a la cárcel. Y de allí de la cárcel el Señor sacó a Pedro. De la cárcel sacó a Pablo y a Silas. Y así un montón de historias que encontramos en la palabra y que encontramos en la historia de la iglesia. ¿Hay evidencia del Espíritu Santo en ti? Mi pregunta esta noche para ti es, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Porque si eres lleno del Espíritu Santo, yo voy a ver en ti habilidad para expresarte.
Vas a hablar la palabra de Dios con valor. Hay ausencia de temor. No es ausencia de peligro. Peligro vamos a tener siempre. Pero el peligro no nos detiene. Las críticas no nos detienen. Hoy hablaba con un hermano pastor. Perdón, ayer estuve cantando y parece que me esforcé un poquito. Hablaba hoy con un hermano pastor y me decía, Billy, el domingo estaba predicando y de pronto uno se metió y empezó a hablar y a criticar y a hablarnos y a decirnos, ustedes, ¿por qué están predicando? Lo único que le interesan son los diezmos, las ofrendas. Y empezó, y sabes que nunca me había pasado, me dijo. Yo le dije, bienvenido al club, le digo yo. Me dijo, y cuando lo leía, me acordé de ti, me dijo. Le digo, ¿y qué pensará Billy? ¿Y qué sentirá en su corazón? Y me duele. El domingo entró una persona, hermano, con blasfemias. A blasfemar, hermano. A blasfemar a Cristo, que yo me estremecí. Yo ni siquiera quise declarar nada sobre él porque él solito, hermano, solito, puso juicio sobre sí. Yo ni siquiera quise tocar el tema. Porque solito, hermano, solito, Dios se defiende. ¿Recuerda el arca? Cuando se la llevaron los filisteos, nadie la rescató. Solita se defendió, hermano. Y él, ¿qué es lo que hizo el arca? Dice, la presencia de Dios derribó a la imagen de Dagón, le cortó las manos y la cabeza. Señor, tenga misericordia, hermano. ¿Sabe? La iglesia de Cristo tiene un poder tan grande y no lo ocupa. Algunos hombres en la historia se hicieron esta pregunta. ¿Y nosotros podremos vivir lo que vivieron en el libro de los Hechos? ¿Y será que nosotros también podemos experimentar lo que vivieron en el libro de los Hechos y esas experiencias gloriosas? Y muchos de ellos en distintos lugares del mundo, en ciudades, en países, en pueblos, el Espíritu Santo impactó de una manera sobrenatural. Y una de las características que tuvieron es que hablaron la palabra de Dios con valor. Esta noche vengo a impartir sobre ti. Vengo a impartir sobre ti porque esa es una función apostólica, pastoral, de impartir sobre otros. Lucas capítulo 4, verso 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Pastor, pero ahí está hablando de Jesús. Sí. Él sí estaba lleno. Él sí estaba lleno del Espíritu. Dice, volvió del Jordán. ¿Qué es lo que es el Jordán? Humillación. ¿A quién va a llenar el Espíritu Santo del Señor? A los que se humillan. Y dice, y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Los que son llenos del Espíritu Santo soportarán el desierto. Los que son llenos del Espíritu Santo soportarán la prueba. Hermano amado, mi esposa hablaba de ese párrafo que decía, bienaventurado el varón, el hombre que soportare la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de justicia, la corona de vida. Pero necesitamos, va a ser, hermano, estamos pasando por un desierto. Le voy a contar algo. En el año 85 fue el terremoto de ahí en San Antonio, en la zona de la costa. Y cuando fue el terremoto, yo me encontraba en la calle predicando el Evangelio con otros hermanos. Y estábamos en la calle, yo estaba con mi guitarra y estábamos predicando el Evangelio. Y habíamos unos 25 personas, 30 personas, era un grupo grande, lindo, hermoso. Y estábamos ahí predicando el Evangelio. Nosotros, en ese tiempo, mis padres estaban en una campaña evangelística y estuvimos 1 año 9 meses en una carpa evangelística.
Todos los días, servicio, culto, todos los días había culto. Y predicábamos ahí, cantábamos, predicábamos, cantábamos, todos los días. Y recuerdo que ese año 85, viene el terremoto. Nosotros estábamos en la intersección de unas esquinas donde habían varias botillerías, donde vendían alcohol, vino, y se vinieron abajo y el olor a vinos corría por las calles, el vino corría por la calle. Cuando volvimos a esa carpa, éramos más de 100, 150 personas. La gente llegó a la iglesia, la gente llegó a buscar a Dios. Llegó a buscarlo y a refugiarse en Dios, y la carpa se llenó. A partir de ese tiempo la iglesia se llenaba. Cuando fue el terremoto del año 2010, no ocurrió lo mismo. Es más, alguna gente se fueron. Y varias iglesias me comentaban a mí, me decían, tuvimos una pérdida, la gente no llegó, la gente no tuvo ese miedo, no tuvo ese temor, no buscó a Dios. Hay gente que en esta pandemia sí va a buscar a Dios. Hay gente en esta pandemia que sí le va a buscar con todo su corazón, porque sabe que necesita aferrarse de Cristo. Y va a ser llena del Espíritu Santo del Señor. Pero habrán otros que, llevados al desierto, no van a glorificar a Dios, sino que se van a quejar. Y al igual que Israel, va a haber queja en su boca, y va a haber queja en su corazón, y va a haber queja, y se van a apartar. Va a haber queja de sus pastores, va a haber queja de sus ministros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los ha llenado. Están emocionados, pero no llenos. Mis queridos hermanos, tenemos un montón de gente emocionada. La iglesia de Cristo, lamentablemente, es una iglesia que muchas veces está muy emocionada, pero poco convencida y llena del Espíritu Santo. Para este tiempo, para soportar la prueba y para lo que viene, necesitamos el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. Los que son llenos del Espíritu Santo tienen cielos abiertos. Los que son llenos del Espíritu Santo, hay cielos que se abren en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del momento difícil, en medio de que estás injuriando. Hay cielos abiertos sobre ti, en medio del duelo, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Bendito sea su nombre. Hoy te vengo a decir, hay cielos abiertos para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Cristo, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están hoy intercediendo por tu vida. Ellos están recibiendo la intercesión. Ellos están ahí de pie, aleluya. Y como Esteban de pie, el Hijo de Dios, intercediendo y diciendo, Padre, fortalécelo, fortalécela, llénala de tu gloria. Y el Espíritu Santo ahí llenando. Bendito sea su nombre. Para esto nos trajo el Señor. Ese es el propósito de Cristo sobre nosotros. Que usted y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos de su gloria, ser llenos de su unción, llenos de la palabra de Cristo. Estar dispuesto a dar testimonio, llenos de valor. ¿Por qué? Porque aquellos que son llenos del Espíritu Santo, los cielos se le abren. ¿Cuántos quieren recibir esos cielos abiertos? ¿Cuántos dicen, pastor, yo necesito esos cielos abiertos? Estoy pasando una prueba, pero el Espíritu Santo del Señor está sobre mí. Yo me unjo esta noche para que la gloria del Señor descienda sobre los míos, sobre mi casa. Sé, pastor, que aunque estoy con problemas y estoy en medio de la adversidad, los cielos se abrirán para mí, porque la llenura del Espíritu Santo llegará hasta mi casa.
¿Cuántos dicen amén? Miqueas capítulo 3, verso 8 dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio, y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Pastor, pero esto está en el Antiguo Testamento. Sí, pero está profetizando. Está profetizando del Nuevo. Estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. Y de juicio y de valor. ¿Para qué? Para dar a conocer a Jacob su rebelión. El que es lleno del Espíritu Santo no tiene temor de señalar el pecado. El que es lleno del Espíritu Santo no tiene temor de decirle: este es el pecado de Israel. Este ha sido el pecado de mi pueblo, decía Isaías. Isaías, Dios le habla, dice: dale a conocer a mi pueblo su pecado, enséñales cuál es su pecado. Necesitamos decirle: Señor, ayúdanos. A veces cuando estoy predicando, algunos me dicen: pastor, tenga cuidado con lo que habla. Pastor, a lo mejor lo pueden censurar. Y es probable, y más de alguna vez nos han censurado. Pero ¿sabe qué? Yo quiero tener las evidencias del Espíritu Santo en mí. He perdido demasiado tiempo en mi vida haciendo cosas, hablando cosas, diciendo cosas, yendo a lugares, estando demasiado tiempo. No tenemos tiempo para perder ya. No tenemos tiempo para mensajitos emocionales. No tenemos tiempo para mensajitos, para darte verdad y ser coaching espirituales. Yo no soy un coaching espiritual. Yo no estoy aquí para motivarte. Estoy para importunarte. Un día mi hijo Josué tiene 13 años. Y él desde esta plataforma decía: no estoy aquí para caerte en gracia, estoy para incomodarte. Quiero incomodarte, iglesia. Y sé que mi mensaje le incomoda a las organizaciones religiosas, le incomoda a los grupos de poder, le incomoda a las comunicaciones, le incomoda. Sé que somos una piedra en el zapato para ellos. Y que cada día son más y miles los que se suman. Enséñales, dale a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Jacob es el pueblo, jacobitas, Jacob, el pueblo, ¿verdad? Los hebreos, Israel, la iglesia. Hay que hablarle tanto a los de afuera como a los que están adentro. Al judío, al griego, al romano, al elamita, a todo. Hay que darle a conocer el mensaje. El pecado es pecado. Algunos hermanos me han preguntado por algunos videos que andan dando vuelta. Particularmente me voy a referir a dos. El primer video es un video acerca de una persona en Israel que supuestamente sería el nuevo Mesías, el elegido, el ungido. Aún las comunidades, aún la gente de Israel no lo reconoce como tal. Y no es, obviamente, el Mesías. Sin embargo, la gente hace todo un revolú y empiezan a hablar y empiezan a escribir, y pastor esto y para esto. Y yo le digo: ¿y yo qué le he predicado? ¿Qué ha recibido de los apóstoles, de los ministros? ¿Qué es lo que ha recibido? Para que venga un video y te cambie la doctrina. Para que venga un video y te haga temblar. Pastor, es que el anticristo es para los que se pierden. Y yo le estoy predicando a gente que se va a salvar.
Le estoy hablando a gente que va a ser llena del Espíritu y va a escapar de las pestes y de lo que viene sobre esta humanidad. Segundo video, hermano pastor, hay un video acerca de los niños, que hay que ungir los niños, que hay que orar porque viene mortandad sobre los niños. Escúchame bien. Si leyera la Biblia, sabría que incluso una tercera parte de la humanidad dice que va a morir. Y que van a morir desde chicos a grandes, hermano, y van a morir y van a perecer. Déjate de escuchar videitos y empieza a escuchar la palabra de Dios. Hace tiempo te dije, unge a tus hijos. Hace tiempo te dije, pon aceite en los dinteles. Y no solo en la puerta, en tu frente, en tu corazón, en tus manos. Ungirte significa ser lleno del Espíritu Santo. Deja de andar mirando videitos y empieza a leer la palabra. Empieza a afirmarte en la palabra. Empieza a creerle a la palabra. Empieza a ser lleno del Espíritu para que Dios te dé valor. Deja de andar cotorreando con alguno y diciendo, ay, ¿será que esto viene? ¿Y si viene qué? El Señor está por ti, el Señor pelea por ti, el Señor guarda tu casa. No guardó Israel cuando pasó el ángel de la muerte. Bendito sea su nombre. Ay, sabrabas toda landa, rabas toda la isajea. Y brastarabas alayando arabas toyastai. Es el Espíritu del Señor. Cristianitos de a peso, temerosos por lo que viene cuando tienen al Rey. Hechos capítulo 13, verso 9 al 10. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, por favor la imagen, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Los que son llenos del Espíritu Santo le hacen frente a lo que los demás están haciendo, torciendo la palabra, torciendo el mensaje. Tú, hijo del diablo, le habla a Simón. Estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, simonía, quieren la unción por dinero. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivimos vidas equivocadas? ¿Hasta cuándo vivimos vidas de hermanos amados, de cristianos de tercera? Porque los cristianos de primera son llenos del Espíritu Santo. Pastor, vino bravo esta noche. No. Vine con mucho amor de Dios. Porque te amo. Porque te amo, iglesia, porque te amo, hermanos amados. Llevo años predicando el Evangelio. Llevo años hablando el mensaje de Cristo. El día de ayer tuve la bendición de cargar el último trayecto de mi pastor, de mi obispo, Salvador Pino. Un hombre que por más de 55 años predicó el Evangelio. Y el último día de su vida llamó a sus pastores y les encargó y le dijo lo que tenían que hacer. Y ordenó todo. Y una vez que ordenó todo, le dijo, hay 2 ángeles que me vienen a buscar. Terminó su carrera. Y cuando yo estaba ahí cargando a mi pastor, a mi obispo, tener el privilegio de cargarlo, su cuerpo, porque su espíritu descansa y su alma descansa. Yo decía, Señor, ¿cuántos escuchamos los mensajes de Él? ¿Y cuántos van a seguir predicando el Evangelio? ¿Cuántos retrocedieron? ¿Cuántos se olvidaron del mensaje? Y yo pensaba, ¿cuántos de los que yo he predicado van a seguir predicando? ¿Y cuántos van a retroceder?
¿Sabe? El mensaje de Cristo es un mensaje que confronta. El Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pablo le dice a Simón: tú, hijo del diablo. No le dice apártate de mí, Satanás. Le dice directamente: hijo del diablo. Estás lleno. Póneme la imagen, por favor. Estás lleno, pero no del Espíritu. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, pero tú no estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno de todo engaño y de fraude. Hermano, ¿qué significa eso? Este hombre, Simón, había creído. Pero él quería la unción para hacer negocio. ¿Cuántos han usado la unción para hacer negocios? ¿Cómo se le llama a esa gente que ocupa la unción para hacer negocios? Hijos del diablo. Llenos están, sí, claro que sí, pero de un espíritu de engaño y de fraude. No guían a la iglesia a la venida del Señor. Su mensaje está lejos de llevar a la gente para la venida del Señor. Su mensaje está lejos del arrepentimiento. Su mensaje está lejos de que la gente sea llena del Espíritu. Su mensaje está centrado en otras cosas. Poner los ojos en la tierra. Señor nos ayude. Wow, cómo voy de tiempo. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, porque él será grande. Atentos los que son padres. Él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Va a estar en el vientre de su madre y la gloria del Señor lo va a llenar. Ahora escúcheme bien, no vamos a tener hijos llenos del Espíritu Santo sin padres llenos del Espíritu Santo. Lucas 1:41, y aconteció que cuando Elizabeth, la madre de Juan, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La gente que es llena del Espíritu Santo va a concebir hijos llenos del Espíritu Santo. La gente, los padres que tienen hermanos y se llenan del Espíritu de Dios, esa bendición vendrá sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Lucas 1:67, y su padre Zacarías, papá de Juan, esposo de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Escúchame esto: el Espíritu Santo te hará profetizar sobre tus hijos, profetizar sobre tus nietos, profetizar sobre tu familia. Recíbelo en el nombre de Jesús. Este es el tiempo que Dios ha preparado para gente, familias que van a ser llenas. Anoche les hablaba a los hermanos en el programa de las 23 horas acerca de los días de Elías, días de Lot y días de Noé, días de Lot. Los tres distintos días: Elías, restauración familiar; Noé, hermano, el arrebatamiento; Lot, tiempos, hermano, tribulacionarios. Hermanos amados, necesitamos rescatar a nuestras familias. Ayer una mamita me decía: pastor, ore por mis hijos. Yo sirvo al Señor, amo al Señor, no sé qué hacer con ellos. Todos están en la droga, están en malos pasos. Ámelos, le dije yo, pero sea firme también en su amor. Necesitamos ser llenos. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra familia? ¿Con buenas ideas? Con buenas costumbres, con formas adecuadas, normas de consecuencia. Me dijo, mi hija ahora me dice que es lesbiana, no es lesbiana. Le dije, hay un espíritu de confusión en ella. Antes había tenido novio, sí tuvo, y uno lo dejó y dijo que todos los hombres son malos. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento y esas son las ideas que están poniendo hoy en nuestras hijas, en las mujeres, y esas son las ideologías que hoy están marcando. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Mete una idea en ellos. No es que sean, pero esa idea
la mete en sus mentes y los llena de engaño, los llena de maldad, los llena de falsedad, los engaña y luego los destruye. Pero los hijos que son los hijos de Dios, padres que son llenos del Espíritu Santo, profetizarán sobre ellos. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren declarar esta palabra conmigo? Diga: Señor, yo y mis hijos seremos llenos de tu gloria, llenos de tu presencia, llenos del Espíritu Santo. Bendigo mi casa, bendigo mis hijos, bendigo mis nietos, bendigo mi esposa. Llénanos con tu Espíritu Santo, aún en las noches. Llénanos, Padre bendito. Bramas, talaraisa, obratas, taléalo, asai. Llénalos, Papito Santo. Que tu gloria se manifieste, Señor. Cuánto necesitamos de ti, bendito Cristo. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, voy rápido, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, los que son llenos del Espíritu Santo no tienen temor de pararse ante cualquiera. Él sabía que esos gobernantes y esos ancianos del pueblo a Pedro lo meterían preso. Tenía clarito lo que iba a suceder y así fue. Y aunque sabía lo que iba a pasar, se paró delante de ellos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No importa, pastor, me despidieron del trabajo, no importa, usted párese. Pastor, por ser cristiano me hicieron tal cosa, no importa, usted párese delante de ellos. No engañe solo por condescender con su jefe, no engañe, usted no puede engañar. En estos días tenía que hacer un trámite. Y una de las personas me dice: pero pastor, me dice, diga que tiene que ir al médico, diga que va a ir al médico y que por eso tiene que salir. Y yo le digo: ¿usted le está pidiendo a un pastor que mienta? Se sintió avergonzada, pero sé que le enseñé algo. Y le dije: ¿usted le está pidiendo a un pastor que mienta? Pastor, perdone, me dijo, es que... ¿Y sabe de qué me di cuenta? De que hay cristianos que le piden a otros que mientan en sus trabajos, que mientan en sus funciones. Ahora a todos nos piden que nos quedemos en casa y muchos mienten. Pastor, es que tengo que hacerlo. No, no tiene que hacerlo. No tiene que mentir. Pastor, es que si no miento no trabajo. No tiene que mentir. Porque la mentira es un espíritu. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Me han hecho invitaciones a participar, a ser parte de algunos grupos, y yo le digo: ¿y quién va a estar? ¿Y qué va a hacer? No, van a estar estos de distintos lugares. No, le dije, no puedo. Pero van a haber gente importante. No me interesa. El más importante de mi vida no estaría de acuerdo. Cuidado y con quién te relacionas. Hechos 9:17. Ananías, no el esposo de Zafira, sino Ananías, el discípulo de Dios, fue y entró en la casa cuando va a ungir a Saulo. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, escuche esto, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, me ha enviado para que recobres la vista. Lo más probable es que Ananías sí era un apóstol, porque los que hacían esta función de ministrar la llenura del Espíritu Santo eran los apóstoles. Hechos capítulo
8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, no enviaron a algún evangelista, a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una función apostólica es impartir el Espíritu Santo. Y yo quiero esta noche, si me pones por favor alguna de las alabanzas, yo quiero impartir sobre ti el Espíritu Santo. Ananías lo impartió sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Los que son llenos del Espíritu Santo, Dios les recobra la vista y empiezan a ver cosas que otros no ven, a hablar cosas que otros no hablan, a mirar lo que otros no miran y a ir a lugares donde otros no van. Hoy yo quiero ministrar sobre ti esta palabra. Me hubiese gustado tanto poder tenerte en Zoom, ver tu cara, pero por el Espíritu. La palabra del Señor dice que, llevado por el Espíritu, Felipe fue hasta donde estaba un etíope que tenía necesidad. Y hablándole de la palabra, vino el Espíritu del Señor, lo convenció de pecado y él dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Nada. Y yo te quiero decir hoy, aquí está el Espíritu del Señor, que impide que seas lleno del Espíritu. A veces pienso que lo único que impide somos nosotros mismos. Nosotros que no creemos, nosotros que no le damos el lugar, nosotros que no compartimos el mensaje. Usted se va a ir llenando más a medida que más hable del Señor. Mientras más hables de Cristo, más te enamoras de Cristo. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.